La validez que tenga este video en el fandom de Shingeki depende completamente de los que lo vean y no de mí. Si creías que ese disclaimer era raro, espera que aún tengo más. Shingeki no Kyojin es mi sexto anime favorito, por lo que automáticamente tengo el pase libre para hablar mal de esta serie como fan que soy. Ay, a quién engaño. La verdad es que no tenía ni idea de cómo empezar este video. Me malacostumbré a hacer introducciones genéricamente grandilocuentes y tuve la falsa sensación de que podría llegar a ser aburrido. Y cuando en el video anterior básicamente usé un clip de una serie para comenzar con el meollo, ni siquiera le fue bien, incluso para ser yo. Incluso para ser un canal que hace menos de medio año solo tenía 18 suscriptores. El fracaso de mi video anterior me hizo replantearme si esto de YouTube sería algo rentable. Apenas empecé a generar ingresos y ya estoy sufriendo de un bloqueo creativo. Y considerando que tengo eso solo a la hora de hacer videitos, es algo que me golpea y me destruye. Pero ¡hey! Ya llamé tu atención. Shingeki no Kyojin, también conocida como Attack on Titan o Ataque a los Titanes como nadie la llamó nunca, es una de las series más exitosas y más importantes de la industria del manga y el anime. Y razones para esto tiene por montones. Desde los temas que maneja como la guerra y la muerte, hasta ser junto a Lost una de las pocas series que maneja el arte de cliffhanger, ese recurso narrativo que consiste en dejar una historia en suspenso para mantener la atención del público y motivarlo a ver el siguiente capítulo para seguir con la historia. Ciertamente, de Shingeki no Kyojin se pueden decir muchas cosas, ya que la obra toca muchos frentes que pueden dar pie a conversaciones interesantes, como hablar de los personajes, de los momentos más épicos o, incluso, la forma en que este estuviese presente en la cultura de la internet durante toda la década pasada. Pero todo esto se reduce siempre a lo mismo, el eterno debate de siempre que es y será su más que polémico final. Desde que comencé este canal he mantenido la filosofía de no tratar temas que ya hayan sido tocados muchas veces por otros usuarios, más que nada porque, como es lógico, llega un punto en donde ya no queda nada más que decir o aportar. Por ejemplo, ¿por qué hablaría acerca de los Snyder Tars? ¿Qué diría o aportaría yo que ya no se sepa sobre ellos? ¿Por qué hablaría sobre el final de Naruto Shippuden? Todos sabemos por qué es malo. Es por eso que no haría este video si no fuese porque tengo un granito de arena que aportar a este debate, y créanme que es clave para entenderlo todo. Pero no se confundan, este punto que quiero aportar no se trata de explicar cosas de la historia, o de justificar de forma rebuscada algún elemento X de la misma, sino de entender el por qué, bajo mi punto de vista, obviamente, los fanáticos se dividieron con este final para empezar. Miren, he visto muchísimos videos, reseñas y comentarios acerca del final de Attack on Titan, y la enorme mayoría son polarizados, o lo amas o lo odias, no hay punto medio. Lo cual es graciosamente paradójico porque si al final de Shingeki fuese tan malo o tan bueno como muchos dicen, ni siquiera habría polémica para empezar. Yo sé que todo esto quedará en oídos sordos, pero haré el intento igualmente. Este video no es el video definitivo para entender Attack on Titan, y que tampoco soy el dios de la verdad que ve lo que los demás no. Este video se tratará en parte de aportar algo que yo no he visto en otros videos defendiendo o atacando el final, y eso es algo de perspectiva. O, dicho de otra forma, el cómo el autor nos acostumbró a una historia o a una narrativa que, en cierto punto, les guste o no les guste, cambia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Jackson CTM y esto es el final de Attack on Titan. Y aunque la historia tanto en el manga como en el anime son exactamente la misma, es en este último en donde más se nota. Ya saben, con el cambio de estudio y de animación, además de la innecesaria división de las temporadas 3 y 4 en partes. Aún así, para efectos de este video voy a utilizar de vez en cuando paneles del manga. Como no quiero que el video sea monótono, además de la perspectiva, hablaré de otros elementos que siempre salen a colación cuando se habla de este final. La guerra, Eren y el amor. Lo que ocurre con la perspectiva siento que se sobreentiende, pero lo voy a explicar de todas formas. Miren, yo el manga lo vi tan poco y hace mucho tiempo que es casi como si nunca lo hubiese leído, pero el anime me lo vi recientemente y lo tengo fresquito. ¿Para qué les digo todo esto? Más que nada porque no sé si fue tan abrupto el cambio de ritmo en la historia del manga con el anime que hay con respecto al arco del retorno de Shiganshina y el arco de Marley. Hasta la tercera temporada, Attack on Titan era una historia fácil de seguir para las audiencias casuales, ya que todos los arcos narrativos eran lineales, con excepción del último arco que empezó con el dilema de Erwin y Armin. El atractivo y complejidad de la serie vendría a ser, como dije antes, lo dinámica que era en términos narrativos. En todos los capítulos pasaba algo, en cualquier momento algún personaje o iba a morir o iba a tener que tomar una decisión importante, y todo era de seguido.
Sí, había flashbacks, pero estos siempre eran concisos y cortos. Lo importante no era lo que hizo un tipo hace muchos años, o repasar lo mucho que ha progresado un personaje hasta ese punto. No, lo importante siempre era el aquí y el ahora. Estás viendo una serie en donde a los personajes los viven atacando, por lo que las acciones y decisiones que toman son importantes en ese momento, no antes ni después, ahora. Y si había un flashback era para algo que aportase a la trama de ese momento, como en el caso de Erwin. Es por su historia que se lleva a cabo la misión de Shiganshina, y es por su flashback que la decisión de revivirlo a él o a Armin fue tan complicada. Pero es a partir del arco de Marley o al principio de la cuarta temporada en donde la narrativa se vuelve más compleja y no lineal. Ahora la trama ya no gira en torno a cosas terrenales como sobrevivir y luchar, ni siquiera la venganza que quería Eren en un principio. Ahora Shingeki no Kyojin se trata de ser nosotros nuestros propios agentes del destino, que el amor no conoce las barreras del tiempo y que el ser humano estará siempre condenado a su irracionalidad. ¿Entienden a lo que me refiero? No estoy hablando sobre los temas que trata la obra, porque siempre fueron los mismos, solo que es a partir de este punto específico cuando todo ahora es más filosófico, la narrativa es muchísimo más pausada y la historia es más compleja de seguir. O dicho de otra forma, antes Attack on Titan se centraba en la historia para hablar de temáticas complejas, y ahora se centra en las temáticas complejas para contarte la historia. Con todo esto, no quiero decir que este cambio en la narrativa sea algo malo. Shingeki no Kyojin es una obra excelente que desde el principio se presta para hacer algo más que entretener y poder dar mensajes profundos. Lo que yo estoy destacando es una evolución en la manera en que se presenta la historia, algo que existe un cambio de perspectiva. Y creo que es por eso que, solo quizás, muchas de las personas que critican el final ya estuviesen predispuestas, porque, objetivamente, antes de que concluyese, su serie ya no era la misma. Bueno, este punto se lo llevan los que defienden a Shingeki, y es que, efectivamente, el anime y el manga tratan el concepto de la guerra de manera más que excelente. La obra de Hajime Isayama utiliza la guerra no solo como contexto de acción, sino como un tema que se explora en distintas dimensiones. La guerra como ciclo interminable. Desde el inicio hasta el final, Attack on Titan muestra la guerra como un ciclo autoperpetuado de odio, venganza y miedo. Cada facción, ya sea Eldia, Marley o la Isla Paradis, actúa según heridas pasadas o temores futuros. La narrativa sugiere que la guerra nace del deseo de protección, superioridad o redención, y que rara vez tiene un bando correcto. Deshumanización del enemigo. Uno de los recursos más potentes de la serie es mostrar cómo ambos bandos recurren a la deshumanización. Los marleyanos ven a los eldianos como demonios, mientras que los habitantes de Paradis ven a los invasores como monstruos. Esta deshumanización facilita la guerra, permite justificar atrocidades y manipular las masas. Niñez y militarización. La serie muestra cómo la guerra afecta a los niños, tanto en Marley como en Paradis. Personajes como Gaby, Falco, Eren o Armin son criados en un entorno de violencia, donde se les enseña a odiar y a matar desde jóvenes. Esta crítica resalta cómo la guerra roba la inocencia y moldea generaciones enteras. La propaganda y el revisionismo histórico. Isayama aborda cómo los gobiernos manipulan la historia para justificar guerras. Los eldianos son culpados de atrocidades pasadas, el pecado original de Ymir, y los hechos históricos son reescritos para mantener un régimen opresivo. A medida que los personajes descubren la verdad, la narrativa pone en jaque los discursos oficiales. El uso de la guerra como herramienta de control. En Marley, la guerra es un mecanismo para mantener la unidad nacional y el poder sobre los eldianos. Se ve como los gobiernos usan a los titanes como armas de destrucción masiva. La guerra, más que defensa, se vuelve un negocio político y militar. Eren y la transformación ideológica. Hablaré más en profundidad de él más adelante, pero el personaje de Eren Jaeger encarna la evolución del pensamiento sobre la guerra. Pasa de ser un joven idealista que busca libertad a convertirse en alguien dispuesto a destruir al mundo exterior para proteger a los suyos. Esto plantea dilemas éticos sobre si los fines justifican los medios en un contexto bélico. Consecuencias humanas y psicológicas. La guerra en Attack on Titan no es glorificada. Las escenas muestran el trauma, la muerte, la culpa y el vacío que deja en los sobrevivientes. Personajes como Reiner, Armin o Mikasa muestran distintas formas de lidiar con las secuelas de la violencia. En resumen, Attack on Titan trata la guerra como fenómeno trágico y complejo, sin respuestas fáciles ni héroes puros. La serie expone cómo la guerra corrompe, destruye y se perpetúa, y pone al espectador en una difícil posición de cuestionar su propia noción de justicia, libertad y moralidad. ¡Ay, el bueno de Eren!
Aún sin ser el mejor personaje de Shingeki, él es la constante piedra angular cada vez que se habla de la conclusión de esta historia. No solamente por su clara importancia en el desenlace y por el obvio hecho de ser el protagonista, sino por su cambio de actitud y de personalidad desde el arco de Marley. Lo que más suele o solía discutir la gente sobre Eren, que si en realidad fue un buen personaje, que si fue reescrito, la misma historia de siempre. Y oigan, yo no soy experto en escritura, y hasta donde sé, la única persona que nos puede asegurar que hubo un retcon sería el propio Isayama. Pero lo que sí es innegable del personaje de Eren Jaeger es que resultó ser más complejo de lo que creíamos, y no solo eso, sino que fue un protagonista más que excelente. Y es que el cambio en la personalidad y actitud de Eren, creo yo, fue una constante que estuvo desde el principio de la historia, incluso llegando al punto en que estas iban casi de la mano. Para que se entienda mejor, repasemos. Como espectadores, conocemos a Eren básicamente desde su niñez, una que fue interrumpida cuando, junto a él, vemos cómo su madre es devorada por uno de los titanes luego de una invasión. De ahí en adelante, todo en la vida de Eren fue un completo frenesí de sucesos y emociones muy complejos de procesar, asimismo con la serie. Aún recuerdo el capítulo 4 de la primera temporada, cuando Eren está en la orilla de una de las murallas y el titán colosal aparece como Pedro por su casa, igual que hace varios años. Y no contento con habérselo encontrado de frente, en ese mismo caos que se desató estuvo a punto de perder la vida, descubrió que podía convertirse en titán, se agarró a combos con otros titanes y, para terminar con broche de oro, fue enjuiciado. Podría seguir así hasta el final de la serie, pero el punto es que Eren es el personaje con el que nosotros vemos el mundo de Shingeki. Es a través de él que podemos entender que todo lo que ocurre es un caos, el estrés, el miedo y la frustración constantes de que en cualquier momento o tú o tus amigos o tu familia se vayan al más allá. Es una constante en la serie y sí, ya sé lo que están pensando. Lo estaba diciendo como si fuese algo increíble, pero en realidad esto es básico en cualquier protagonista, comprender si hay un desarrollo o interesarnos por él para saber cómo avanzará la historia y qué hará al respecto. Me imagino que es como lo primero que se enseña en escritura de personajes. Pero si son pibes bien despiertos, se darán cuenta que la personalidad de Eren calza perfecto con el cambio de narración a partir de, exacto, el arco de Marley. ¿El cambio de actitud de Eren fue abrupto? Sí. ¿Fue extraño? Sí. ¿Dio pie a que muchos tipos con claros problemas de atención se identificasen con él? Sí. Pero eso no quiere decir que esta nueva personalidad haya ocurrido de la nada y que tampoco fuera para nada. Si prestaron un mínimo de atención a la serie o algo de lo que acabo de decir, está más que demostrado que al pobre tipo le ha pasado de todo. Bueno, a él y al resto de personajes. Es más, el hecho de que ninguno presente síntomas de traumas o de estrés postraumático roza lo inverosímil, incluso dentro de la ficción de la historia. Pero bueno, ignoremos el más que justificado daño psicológico y vayamos con lo de las visiones. Recuerdo que conversé este tema con un amigo y él me dijo que, considerando que Eren vio múltiples veces el futuro y que siempre la historia se repetiría una y otra vez, él en su lugar también se habría vuelto loco y haría lo mismo. Es claro que estas visiones generadas por tener al titán fundador fueron un gran catalizador en los objetivos del Jägermeister, pero siento que esto es algo muchísimo más complejo que simplemente me vuelvo loco o quiero cambiar el destino pero no puedo. Y créanme que me encantaría tratar este punto en profundidad, sin embargo, entre que sé que el video me va a quedar largo y que el tema tampoco creo que amerite un video entero, lo haré de forma muy acotada, recalcando antes que esto es solo un pensamiento mío y que puede estar abierto a debate. Creo que este es un excelente momento para decirles que este video lo estoy haciendo solamente con lo que me acuerdo. Bueno, no importa. Si bien me parece maravilloso representar el concepto de las guerras sin fin en estas visiones, mostrando de otra forma que el humano no aprende y todo eso, hay dos cosas que me hacen pensar que quizás Eren sí podía cambiar el futuro. La primera de ellas es una duda que tengo de verdad, y esto es completamente en serio, y es que honestamente no me acuerdo si se da a entender que Eren por lo menos lo intentó, porque se sabe que experimentó el mismo futuro una y otra vez, pero ¿intentó cambiarlo? Si esta parte queda en el video significa que no, porque yo me veo el material de nuevo para sacar las imágenes en la edición. Y la segunda cosa es, obviamente, la escena con su padre Grisha. Todos sabemos que la genialidad de esa escena estaba en creer que era solo un recuerdo que usaba Zeke para manipular a Eren, solo para descubrir que era un pasado con el cual se podía interactuar, y Eren podía hablarle a su padre, provocando él mismo la masacre de la que tanto hablaba su hermano. Ese hecho ya era parte de la historia antes de que Eren y Zeke tuvieran todo este mambo místico en los caminos, pero de no haber sido por estos chicos entrometidos y su estúpido perro, esto jamás pasaría. Eren no fue obligado a incitar a Grisha a masacrar a esa familia, y tampoco lo sintió. Él lo hizo porque quiso, pero no por maldad, sino porque el weón se autoconvenció de que era un mártir.
Y es ahora cuando tengo que hablar sí o sí de la polémica conversación final que tiene Eren con Armin. Esta es para mí, fuera de toda exageración y sarcasmo, la escena más importante del joven Jaeger, ya que es aquí cuando se abre emocionalmente con su amigo y le revela explícitamente su objetivo, por qué actúa de esa forma y cómo es que se siente con todo lo ocurrido. Con esta parte, sinceramente no entiendo cuál es la crítica. Quizás sea el hecho de que otra vez hay un cambio abrupto en la actitud de Eren, contrastando con el aura de Sigma Male que mantuvo desde hace un par de arcos, siendo ahora una niñita llorona, sumado a que en los paneles del manga Isayama lo dibujó con una expresión innecesariamente detallada. Puede ser que se cree un momento de comedia involuntaria, de cringe o simplemente incómodo para los fans. La escena, sí, comparto que fue bastante extraña, sobre todo por el cambio en la personalidad de Eren, pero también lo sentí al inicio del arco de Marley. La mayoría de personas que defienden esta escena usan como argumento que Eren simplemente estaba usando una fachada de tipo malo para volverse una especie de mal mayor que ayudaría a la humanidad a unificarse, en una especie de jugada para intentar salvar al mundo del ciclo de las guerras. Y hasta cierto punto lo comparto. No creo que todo esto hubiese dado resultado si nuestro prota le hubiese dicho su plan a alguno de sus amigos, no hasta estar completamente seguro por lo menos, ya que dudo que hasta Mikasa estuviese dispuesta hasta matarlo de haberlo hecho. La mayoría dice que Eren se quitó la máscara de Bad Guy y que volvió a la personalidad que tenía antes. Sin embargo, yo creo que la conversación con Armin fue simplemente Eren no soportándolo más. Nunca habíamos visto al protagonista de esta forma. El joven Jaeger lleva literalmente desde el capítulo 1 soportando los horrores de la guerra, y creo que este breakdown no es solamente que está cansado de hacerse el malo, de ser víctima de un futuro inevitable, o por no poder estar con Mikasa, que ya llegaremos a eso, sino por toda su vida en general. Para terminar con este punto y en definitiva, Eren Jaeger es un personaje profundamente complejo cuya evolución refleja los horrores constantes del mundo de Shingeki no Kyojin. Aunque su cambio de actitud en el arco de Marley parezca abrupto, en realidad responde a un desarrollo coherente marcado por traumas, visiones del futuro y la pesada carga del destino. Más allá de debates sobre si fue reescrito o no, Eren se revela como un personaje trágico que bajo la fachada de villano lidia con un dolor existencial acumulado desde la infancia. Su conversación final con Armin no solo rompe con esa fachada, sino que humaniza al personaje y cierra su arco como alguien que, pese a volverse un genocida, nunca dejó de ser víctima del ciclo de violencia que intentó romper. Aunque tuve muchos peros y sin embargos, durante todo este video he mantenido una postura bastante a favor con los conceptos principales del final de Shingeki y, en general, siento que no está ni cerca de ser el peor final ni en el mundo del manga anime ni de las obras ficticias en general. Vamos, lo han llegado a comparar con el final de Jujutsu Kaisen y ni de lejos es como el final de los finales que son malos de verdad, sobre todo el segundo. Pero es el tema del amor en el final de Attack on Titan en donde, sinceramente, me encuentro con algo indefendible. ¿Por dónde empiezo? En un punto de la historia se nos revela que el origen de los titanes y de básicamente todo el lore de la serie proviene de una niña llamada Ymir. Ella fue originalmente una esclava de uno de los muchos países conquistados por lo que años después sería conocido como el Imperio de Eldia. Un día, mientras se encontraba huyendo de los enviados por el rey Fritz, Ymir se refugia al interior de un árbol hueco de donde cae producto de sus heridas, yendo a parar a un lago profundo. Una vez dentro, un organismo extraño de origen desconocido acaba por adherirse a su espalda. Esto hace que Ymir se convierta por primera vez en un titán y reciba un poder abrumador. Entonces el rey, al ver el progreso en su civilización gracias a esta habilidad, le permite vivir a Ymir y la recompensa convirtiéndola en su concubina y permitiéndole engendrar a su descendencia. Pero por entonces, un soldado marleyano armado con una lanza trató de matar al rey arrojándole dicha arma. Fue entonces cuando Ymir decidió sacrificar su vida para protegerlo. Fritz le insiste en que no muera, pero por alguna razón, pese a contar con la cualidad de transformarse en titán y poder regenerar sus heridas, ella inexplicablemente muere y su alma aparecería en los caminos. Viendo su sacrificio, el rey, teniendo temor de que el poder de Ymir se perdiera, ordenó a sus hijas a comerse los restos mortales de su madre para conservar de esta manera sus poderes y transferirlos a su descendencia, siendo dicho poder o maldición el que llegaría hasta la época contemporánea en la serie. Para entender cómo se trata la temática del amor, primero debemos entender la personalidad de esta niña. Ymir, siendo esclava del Imperio Eldiano, deseaba con intensidad ser libre, no solo para ella misma, sino también para los demás. Este anhelo era tan fuerte que, aun sabiendo las consecuencias, decidió liberar en secreto a unos cerdos de un corral, acción que ponía en riesgo su vida. Ymir es un personaje trágico que, pese a su deseo de libertad, vivió sometida al poder y a la voluntad de otros.
Su historia refleja una devoción que raya en lo enfermizo, marcada por el sufrimiento y el sacrificio. Lejos de ser libre, su amor y obediencia la convirtieron en el origen de una maldición perpetua. Sin embargo, ella no solamente es el alfa, sino también el omega. Luego de muchísimos años y después de estar una vida entera esclavizada en la creación de titanes para la guerra y la defensa de su nación, se encuentra con Eren en los caminos y desatan el retumbar. ¿Por qué se llama retumbar? Suena súper mal. Sin embargo, al final de la serie, Ymir observa a Mikasa matar a Eren. Esta acción, motivada por el amor y la liberación, libera a Ymir de su cautiverio en los caminos y le permite finalmente encontrar la paz. Al morir Eren, el poder de los titanes se extingue e Ymir es liberada, lo que lleva al fin del ciclo de la maldición del titán. Esto que acabo de decir suena como un final redondo y más que excelente, de no ser por un pequeño detalle. Y es que se da a entender que la acción por la que Ymir logra liberarse y que resuelve el conflicto principal no fue tanto que Mikasa cortase la cabeza de su amado, sino por esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me muestras a Mikasa besando la cabeza recién cortada de Eren? Y en el manga es peor porque se ve muchísimo mejor la expresión de satisfacción de Ymir, lo cual se ve horrible fuera de contexto. Vayamos por partes. Esta escena la han defendido bastante, hasta el punto en que he hablado con gente que no le ve nada raro, pero yo, sinceramente, encuentro esta parte horripilante la vea por donde la vea, y es que tanto el contexto como el subtexto simplemente no dan. Primero, el contexto, que ya de por sí es bastante loco, ya que básicamente tenemos a un Ymir quien está desatando todos sus sentimientos reprimidos para entregar poder y energía al retumbar de Eren. Me da risa decir el retumbar de Eren, porque parece que el personaje tuviera problemas gástricos o se lo estuviesen detonando. De repente ve como aparece Mikasa y le corta la cabeza a su no pololo para momentos después besarla. A la cabeza, no a la niña. Quiero pensar que esto no fue tan así. Como ya había mencionado, desde el arco de Marley, la historia se destaca por tener una suerte de narración esotérica, una forma de contar las cosas no de forma explícita, pero también no mostrando cosas que quizás parezcan obvias para el espectador promedio. ¿De qué estoy hablando?, se estarán preguntando. Y es que posiblemente Ymir no vio esa escena boy de Mikasa haciendo esa cosa asquerosa, sino que vio más allá, como verse a sí misma en su propia relación tóxica y unilateral con el rey Fritz. O quizás vio a través de la mente de la waifu todos sus sentimientos hacia nuestro prota y se conmovió. O quizás ambas. Además, se supone que ella o su alma están en los caminos junto a la conciencia de Eren, por lo que quizás también vio las cosas desde su punto de vista. Me refiero a que tuvo en consideración la parte donde él con Mikasa estuvieran en una cabañita. Al final resulta medio rebuscado, y tampoco explica la necesidad de mostrar una mina besando una cabeza, pero ya, está bien, hay una explicación. ¿Y qué hay de Mikasa? ¿Acaso ella también tenía la realidad alterada y vio un mundo de rosas mientras besaba la cabeza de Eren? ¿O lo estaba haciendo de forma consciente? Todo parece indicar que sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero ¿qué importa? La escena simplemente es la que resuelve todos los conflictos de la obra y se supone que representa el amor y la liberación. Es como una obra de arte contemporánea, no tiene ningún sentido viéndola, pero si le echas un poco de imaginación puede tener el sentido que tú quieras darle. Un lienzo rayado con líneas al azar puede simbolizar algo. Incluso mi cuaderno de matemáticas del colegio que está rayado de pichulas tiene un significado. Soné como un ardido, pero no he dicho ninguna mentira. Segundo, el subtexto, el cual es obviamente el Eren por Mikasa. Si el anterior punto era rebuscado, este es bastante flojito. En este apartado voy a ser bastante breve porque me di cuenta que esto es más algo mío que algo empírico. Y, a ver, es innegable que estos dos se tienen un cariño inmenso. No por nada, Eren mató a dos tipos cuando era niño para salvarla, y no por nada Mikasa casi pierde las ganas de vivir cuando pensó que este se había muerto. Mi problema con esta relación es que siento yo que no se trabajó mucho, o no se trabajó lo suficiente, si lo quieren ver de esa manera. Siendo completamente sincero, salvo por momentos y ocasiones puntuales, me parece que el amor que se tienen estos dos es de las cosas más intrascendentes a lo largo de la obra. Tan así que, si no fuese porque los mismos personajes te lo recuerdan diciéndolo o teniendo flashbacks, ni me acordaría. Pero estoy resaltando esto más que nada porque es esto lo que resuelve el conflicto principal, el hecho de que, aún en un mundo consumido por la guerra y el odio, el amor perdura a pesar de todo. Pero volvemos a lo que dije antes sobre el cambio de narrativa. A partir del arco de Marley, todo lo que es la acción y el ritmo frenético que significaba que los personajes se estuviesen peleando por sus vidas de manera constante desaparece.
Ahora priman los flashbacks y la indagación de los pensamientos de los propios personajes. Por un lado, es aquí cuando conocemos a Eren Edgy y vemos a través de su mente y entendemos todo lo que hace, pero, sobre todo, todo lo que siente, y es cuando nos enteramos que siempre amó a Mikasa, ya saben, la parte en donde quiere que la susodicha lo llore por 10 años. Por otro lado, con ella tenemos un recuerdo de cuando todo el grupito va a amarle, muchísimo antes de la declaración de guerra y de las maquinaciones del joven Jaeger. Aquí tienen un momento bastante bonito en donde parece que por primera vez en sus vidas tienen algo de normalidad. Dan paseos, comen helado, se divierten, incluso hay un momento en donde se embriagan. Pero el punto es que Eren y Mikasa tienen para mí su momento más íntimo. Este le pregunta por qué ella se preocupa tanto por él, y aquí sí debieron haberse besado. Era el momento casi hasta perfecto, pero no. Es mejor representar cómo el amor y la libertad se sobreponen a la guerra y a la crueldad con una escena que perfectamente puede ser vista como enfermiza. A este tipo de cosas me gusta catalogarlas como hacer un Marta. Este concepto ya lo utilicé en otro video, pero siento que no me expliqué muy bien. Obviamente, esto es una referencia a la polémica escena de Marta en Batman contra Superman, la cual fue criticada principalmente por su simplicidad y falta de profundidad, considerada por algunos como una resolución forzada y poco convincente para el conflicto entre los dos héroes. La escena donde ambos descubren que sus madres se llaman igual lleva a Batman a reconsiderar su ataque a Superman, argumentando que ambos evidentemente comparten una conexión emocional y humana. Pero para el señorito Zack Snyder fue más importante simbolizar el lado humano de los personajes antes que darse cuenta de lo poco creíble que es la reacción de Batman, pasando de la ira y la intención de matar a la compasión y a la duda en cuestión de segundos. En mi opinión, yo siento que aquí pasó lo mismo, se priorizó la necesidad de representar el mensaje de manera simbólica más que si la escena tenía sentido de manera argumental. Es más, yo creo que esta escena es hasta peor, ya que por lo menos Batman y Superman se hicieron amigos, pero aquí tienes a un personaje bien escrito, a una guerrera implacable y fría, que fue motivada por un amor puro hacia Eren, besando su cabeza recién cortada en un acto que, más que de amor, parece de depravación. En definitiva, el tratamiento del amor como fuerza liberadora, particularmente representado en la escena del beso de Mikasa a la cabeza de Eren, resulta chocante y mal ejecutado. Esta resolución, que intenta ser emotiva y profunda, termina sintiéndose forzada y grotesca, desentonando con la construcción previa de los personajes y del conflicto. En última instancia, se privilegió el impacto visual y simbólico por sobre la coherencia narrativa, dejando un sabor agridulce en un desenlace que pudo ser mucho más potente. Evidentemente, el final de Shingeki no Kyojin tiene muchísimos más elementos que son objeto de controversia, pero los dejé por fuera porque no los considero tan importantes como de los que sí se habló en este video. Si Isayama no quiso explicar ni darle importancia al organismo que absorbió Ymir y que dio origen a los titanes, yo tampoco lo voy a hacer. Luego, el meme de Eren siendo un pájaro es solo eso, un meme, tómenselo como lo que es. Lo de Falco siendo un titán volador, aunque la explicación sea bastante rebuscada, la tiene y punto. Además, ¿a quién le importa Falco? La muerte bait de Gianni Connie me pasó muy por alto. Estoy más que acostumbrado a que en una historia hagan como que un personaje va a morir pero en realidad no. Y esto, al igual que lo de Falco, me dio absolutamente igual. ¿Cómo yo habría terminado Shingeki no Kyojin? Simple. Hacer que Eren y Mikasa se besen en su primera visita a Marley y hacer que tanto Ymir como los lectores vean eso. Repito, ¿cuál era la necesidad de mostrar a una mina besando una cabeza? Haces parecer tanto a Mikasa como a Ymir como unas enfermas, y más encima cuento de nada. En cambio, con lo que yo propuse, no solamente entregas un momento de fanservice para los que chipeaban estos dos, sino que creas un fuerte precedente para aclarar su vínculo y establecer su relación sentimental, además de entregar una vista infinitamente más emotiva para que Ymir encuentre la paz. Tan simple como eso. Y bueno, llegamos al final del video y de Attack on Titan. No sé si logré cambiar tu perspectiva o si simplemente reafirmaste la que ya tenías. No tengo problema con ninguna de las dos. Este video no fue hecho para redimir la serie ni para crucificarla. Fue hecho desde un lugar honesto, donde intento entender por qué una historia que marcó tanto a una generación terminó dividiendo su propio fandom. Y tal como dije al principio, este video no busca tener la razón absoluta, sino aportar algo distinto, algo que, por lo menos yo, no había visto tan desarrollado. Shingeki no Kyojin es, al final, una obra monumental. Con todos sus altibajos, con decisiones que te pueden parecer brillantes o desastrosas, pero que, sin dudas, provocaron algo. Y si una historia logra que años después todavía estemos discutiendo sobre ella con esta pasión, tal vez, solo tal vez, logró su objetivo.
Gracias por ver el video. Si te gustó, ya sabes lo que toca. Like, comentario, suscribirte y todo eso. Pero si no lo haces, no pasa nada. Al menos llegaste hasta aquí, y con eso me basta. Yo soy Jackson CTM y esto fue el final de Attack on Titan. Nos vemos en la próxima.